Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, que están aquí presentes. Sabemos que todos estamos buscando a Dios porque lo necesitamos y porque sabemos que dependemos de Él totalmente. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, vamos a ver el versículo 6, Santiago 4, 6. Nos dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos, dirigirnos. No queremos interpretar esta palabra nosotros mismos. No es de interpretación privada, por eso necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu para que nos guíe, nos explique y podamos entender correctamente lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Así que disponemos nuestros corazones y nuestras vidas para que seas tú el que nos guíes totalmente, Espíritu Santo. Por eso en Cristo Jesús callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo y gracias por seguirme usando mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que Dios me da para esta palabra es humildad. La humildad, la verdadera humildad. La verdadera humildad proviene desde Dios, porque hay otra humildad que es la del mal, la del enemigo, que es engañosa, que parece humildad, pero que no es. Sabemos que hay un enemigo que aparece y que quiere imitar todo lo de Dios, pero es falso, ¿cierto? Hay una falsa fe, hay una falsa humildad, hay una falsa benignidad. En fin, el enemigo quiere siempre tratar de engañar con cosas falsas parecidas. Así como un billete lo hacen bien falso, pero, o muy falso, pero eh, viene con el engaño para que las personas crean. Es tanto lo que se ve tan parecido que se ve real, ¿no? Asimismo pasa con las cosas como, por ejemplo, la humildad. Hay una humildad falsa, la cual vamos a mirar cuál es, y cuál es la humildad verdadera, la que proviene de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta humildad es la que todos necesitamos, porque todos nosotros nacimos sin humildad, sin la verdadera humildad. Así que todos necesitamos aprender a ser humildes. Todo ser humano. Un niño, ustedes podrán ver que es humilde. ¿Dónde se le aprendió al niño a levantar la mano, a gritar, a tirar las cosas cuando se le dan, a hacer pataleta? ¿Dónde aprendió? ¿Quién le enseñó eso? ¿Mm? ¿Será que el niño aprendió, nació humilde? No. Pero asimismo nosotros, ninguno de nosotros nació humilde. Necesitamos conocer la verdadera humildad para ser realmente humildes y tener esos beneficios de la humildad verdadera. Amén. Por eso una de las cosas que vamos a ver es algo que hace que una persona no permanezca en una genuina humildad, que lo lleve a lo contrario que es la humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo, la soberbia, la altivez. Por eso aquí dice que Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia a quién, a los humildes. Amén. Y no queremos que Dios nos resista, sino que queremos hallar gracia ante Dios. Amén. Él da gracia a quienes, a los humildes. ¿Y la gracia de Dios qué es? El favor de Dios, su cuidado, su protección, todas sus bendiciones. Y acordémonos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Proverbios 10:22, ¿sí? Y esas bendiciones son para nosotros los humildes, los que tenemos la humildad de Cristo, la verdadera humildad de Dios.
y salimos de la falsa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, nos habla de tener cuidado que no enorgullecernos por algo que puede suceder y que todos deseamos, queremos todos tener, que es prosperar, que es que nos vaya bien, que es que aumenten todas las cosas, ver que nosotros estemos bien en todo, ¿cierto? Pero mire lo que dice Deuteronomio 8 del 11 hasta el 20. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como a las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros deseamos prosperar, deseamos que todo aumente, pero que cuando eso suceda, que aumente todas las cosas, no nos empecemos a subir en orgullo, en soberbia, en altivez, a creernos mejor que los demás, hasta el punto de olvidarse de Dios, de los mandamientos de Dios, hasta apartarse de Dios, porque ya tengo mucho. Y eso es uno de los mensajes a una de las iglesias en Apocalipsis 3, el de la Odisea, donde esta iglesia tenía mucho, había prosperado mucho, tenía muchas cosas, y ellos decían: no tenemos necesidad de nada. Y se estaban enorgulleciendo, y tuvo que exhortarlos el Señor Jesucristo a esta iglesia orgullosa. Esta era la iglesia orgullosa. Y Dios les tuvo que decir que ustedes dicen que no tienen necesidad de nada, pero déjenme decirles que ustedes son pobres, ciegos, desnudos. Y que necesitan es de Dios. Y que todo lo que tienen es debido ¿a quién? A Dios. Y hay personas que se olvidan a tal punto que, por ejemplo, una de las señales de que ya tiene orgullo, o sea, que el orgullo no ha salido de su vida, es que no busca casi a Dios. O se aparta de Dios, empieza a apartarse de la oración, le cuesta orar, o no ora, o ora muy poco. Esa es una persona que ya tiene ¿qué? Orgullo, porque no reconoce que necesita de Dios. Ya no necesito de nada. Yo estoy muy bien, mira, aquí estamos bien. Y Dios dice: esta persona ya tiene un corazón ya con orgullo. Amén. Porque piensan que la humildad, falsamente, es la pobreza. Identifican a una persona humilde con tonto. Que ser tonto es ser humilde. O sea, que una persona que se deja quitar todo lo que Dios le ha dado es una persona humilde. Eso no es humildad. Amén. No quiere decir entonces que ¿qué debemos hacer cuando nos quieren quitar? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es la verdadera humildad? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? Que primero, la pobreza no es humildad. Tienes que entender eso. Que todos nosotros los seres humanos deseamos prosperar y tener muchas cosas. Todos.
Nadie, o bueno, puede que haya alguien que... Pero que eso no haga que yo me enorgullezca y que crea que soy superior a los demás. A tal punto que diga en mi corazón que gracias a mí y al poder de mi fuerza he tenido todas estas riquezas. Y la persona empieza a humillar a los demás, a aplastar a los demás, porque tiene más o sabe más. Que debemos dar gracias a Dios que tenemos eso. Él fue el que nos dio, Él nos dio la fuerza, el poder para tenerlo. Él nos dio la sabiduría y la inteligencia para tener lo que tenemos ahora. Tú naciste en un hogar donde tus padres han sido responsables, cuidaron de ti, te dieron estudio y tienes donde comer, donde habitar, buen vestido, buen techo, buena comida. Amén. No naciste en un hogar donde fueron irresponsables y te tiraron y te has pasado hambre y necesidad y has tenido que salir a la calle a pedir o hasta algunos a robar. No. Por eso nosotros no nos podemos creer superiores a nadie, porque gracias a Dios nacimos en un hogar con padres responsables, que Dios fue el que puso el querer y el hacer en mis padres de ser así. Amén. Y no en un hogar donde, por eso no critiquemos a una persona que no tiene casi, que no le dieron estudio ni se ha preparado nada. Nosotros sí, gracias a Dios, nos dieron estudio. Amén. Ahora, porque tú sabes más, no te creas superior a los demás. Eso es el orgullo. Eso es falta de humildad. Amén. Yo porque ya estudié, me preparé, soy un profesional, soy egresado de las mejores universidades, entonces soy altamente superior a ustedes. Que es superior en estudio, pero que es superior como persona, jamás. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Ni más ni menos, sino un concepto correcto, con humildad. Amén. Y la humildad, nuevamente digo, no es esa que nos han querido mostrar, que han venido a mi casa humilde, que sueldo tiene un sueldo muy humilde, o sea que apenas ni gana ni el mínimo. Usted está ya en escasez, en pobreza. ¿Por qué está así? ¿Qué pasó? Las situaciones adversas del hogar, de pronto no nació en un hogar donde los padres le pudieron dar, pero yo he conocido personas que aunque no nacieron en un hogar así, se han superado y han salido solos adelante. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Amén. Sin estar juzgando, ni criticando, ni condenando a nadie. Y salieron adelante, pero gracias a Dios. No, y por eso una persona así, que se viene de bien abajo y que prospera y que le aumenta todo, puede llegar a enorgullecerse y querer ser altamente y se le olvidó de dónde lo sacó Dios. Amén. ¿Te olvidas todo lo que pasaste en un pasado? ¿Te olvidas cómo te fue por estar apartado de mí? Que no se te olvide cómo estuviste antes. Antes de conocer al Señor Jesucristo. También éramos orgullosos. Y por ese orgullo dice que viene es humillaciones. Por eso hay personas que recibieron un montón de cosas, perdieron cosas por ser tan orgullosos. Porque lo primero se apartaron de Dios. No buscan, casi ya no oran, casi no leen. Y obviamente se apartaron de los mandamientos de Dios. No quieren obedecer casi ahora los mandamientos. Se olvidaron de la ley de Dios. Y pecan sabiendo que eso está mal. ¿Eso qué es? ¿Un corazón qué? Orgulloso. Y no ora porque, ¿eso para qué? Ya me cansé. Dios como que no me escucha. Y Dios dice, no. Dios sí te escucha, lo que pasa es que Él quiere que tú aprendas a ser humilde. Te está probando para saber qué hay en tu corazón, que tú sepas. No que Dios sepa, sino que yo me entere, yo mismo sepa qué hay en mi propio corazón. Porque no lo sé, porque mi corazón había sido engañoso y perverso más que todas las cosas.
Y el Señor Jesucristo permite y Dios permite que pasemos por diferentes pruebas, adversidades, escasez, muchas cosas que pueden venir para probarnos cómo está nuestra humildad. Si hay humildad o hay soberbia, todavía hay orgullo. ¿Cómo reaccionas cuando casi no hay de comer? ¿Mal? ¿Estás bravo porque no hay casi? Pero hay. Amén. Te pones iracundo, te pones bravo, molesta a la persona. ¿Por qué así? Entonces, cuando entonces quiere mantener su estilo de vida, entonces lo que hace es, yo me merezco lo mejor, yo me merezco comer lo mejor, vestirme lo mejor, pero al hacerlo no puede pagar, tiene que endeudarse. Entonces, qué gracia, eso es orgullo. Amén, eso no es humildad. Dale gracias a Dios que tienes sustento y abrigo y que tienes que comer. No, eso es ser bobo, tonto. No, es ser humilde. Amén. Cuando la tontería, porque una vez Dios me dijo a mí eso, que yo pensaba que yo era muy humilde. Que decían que tan noblecito y que tan... Y el Señor cuando yo llegué a los pies de Cristo, y yo me dijo, tú no eres noblecito ni humilde, eres tonto, porque te dejas quitar lo que yo te doy de los demás, fácilmente. Tú no haces nada, tú te dejas quitar. Amén. Porque eres muy humilde. No, la humildad no es esa. Que yo no le digo nada a nadie, que tengo miedo de decirle. La humildad no es miedo, no es tener miedo. Una persona tan humilde, tan miedoso, más bien, ¿cierto? Entonces eso me decía a mí el Señor. Ese miedo, esa supuesta nobleza, es tontería y es miedo que te están haciendo quitar, porque nos dice el Señor que no seas demasiado bueno ni demasiado tonto. ¿Por qué han de quitarte las cosas? ¿Por qué has de arruinarte tú solo? Amén. Y Dios sencillamente lo que nos quiere hacer entender es ten cuidado de que hay un enemigo que te quiere llevar a una humildad falsa, a que estés siempre teniendo unos pensamientos incorrectos de la humildad. Amén. Y la humildad es en Jesucristo, tiene nombre propio y es Jesucristo nuestro Señor. Cuando yo acudo a Él, voy a Él, lo recibo en mi corazón y le entrego todas mis cargas y mis problemas, Él me va a ayudar a descansar y me va a enseñar a ser humilde. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él te va a decir, hijo mío, si yo te prospero ahora, si yo te doy todo lo que tú me estás pidiendo, te me apartas y te pierdes. ¿Y de qué te sirve que te ganes el mundo entero y tu alma se pierda? Hay algunos que Dios no les ha dado, es por orgullosos. Y hay algunos que están tan orgullosos que no se dan cuenta lo mal que están. Porque tienen mucho. Y su orgullo no los deja ver cómo están mal. Aunque tengan mucho, aunque tengan muchos bienes y riquezas. Aunque tengan mucho dinero y muchos bienes. Amén. No es garantía de que esté bien que tenga dinero y plata. ¿Cuántas personas se han enriquecido con dándole a los demás algo que los destruye? Vendiendo tragos, cigarrillo, droga. ¿Y cómo ve toda la plata que tiene? Mira, qué plata que tiene, es uno de los más ricos del mundo. Sí, pero destruyendo a los demás. Esa es una prosperidad falsa. Eso es una riqueza mala vida. Que no es de Dios. Y que lo que hace es a las personas hacerlas subirse a tal punto que no necesitan ni siquiera de Dios. Casi no lo buscan. Que no necesito, estoy sobrado. Mire todo lo que tengo. Lo que yo quiera lo compro, lo busco, lo quiero porque tengo mucha plata. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no pueda,
sino que es muy difícil, no que es imposible. Y con Cristo se logrará. Que no pongamos la mirada en lo que Dios nos está dando, no pongamos nuestro corazón ahí, ni amemos el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, sino que agradezcamos a Dios porque cada vez que nos aumente. Si tú ves que está subiendo, la prosperidad de Dios es a veces un poco, parece lenta, va subiéndonos poco a poco, pero seguro. No es que usted subió rápido y estando allá, qué bajonazo y qué golpe tan duro se dio, y hasta algunos que cuando lo pierden todo, se atentan contra su propia vida. Y eso es lo que quiere el diablo. Una prosperidad así relámpago, una prosperidad así, haciéndole daño a los demás. Pero no una prosperidad genuina. Mejor es lo poco con el temor de Dios que el mucho fruto sin derecho. O sea, Dios te dice, hijo mío, no temas por lo que tienen los demás. Así tú tengas poco, pero bien, sin hacerle daño a nadie. ¿Cierto? Bien. Sin aprovecharse, sin robarle, sin abusar de nadie, sin limosnear. Amén. Así es que debemos hacer, trabajando. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Entonces, nosotros debemos entender que hay muchas clases de trabajos y que hay unos trabajos que no agradan a Dios y que lo que hace es hacer, nuevamente digo, daño al prójimo, y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que si yo amo a mi prójimo y me amo a mí mismo, yo no voy a trabajar en algo que destruya a los demás, pero que me prospere a mí. No. Entonces tengo que buscar trabajos que me dignifiquen, trabajos del reino de los cielos, dirigidos por Dios, trabajos donde yo voy a estar bien, con buen nombre y buena fama. Amén. ¿Cuánto lo creemos? No que abusó, se aprovechó, le quitó a los demás, estafó. No. Un trabajo digno. Amén. Donde he prosperado, gracias a Dios que me lo dio, gracias a Dios que me ha dado la fuerza. Todo se lo debo a Él. Y cuando una persona recibe a Cristo y empieza a reconocer que Dios le dio fue todo, empieza a reconocer que depende de Dios y que necesita a Dios, ahí es donde empieza la verdadera humildad. En el libro de Mateo 11, 28 al 30, es donde Jesucristo nos va a empezar a enseñar eso. A ser humildes, como Él es humilde. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo y la carga de Dios? Obedecer sus mandamientos. Y es fácil y ligero de llevar. El pecado es una carga fuerte, pesada, que aplasta. Que si la persona no se despoja de sus pecados, los van a aplastar. Y algunos le van a echar la culpa a Dios. Dice, no, cuando dejes ese pecadito, tú sabes cuál, cuando lo dejes, ese peso se quitará, esas enfermedades se irán. Verás mi prosperidad, verás mi bendición. Cuando obedezca. Sí, y para obedecer necesitas humildad. No hay otra manera. Necesito ser humilde. Amén. Aprender de Cristo. Vengo a Él y entrego esas cargas, esos pecados, eso que me está estorbando, eso que no me deja avanzar en esta vida. Y es el pecado. Venid a mí los que estáis así cargados y trabajados, dice el Señor Jesucristo, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Digan, yo estoy aprendiendo del maestro. ¿De maestros? ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo está en mi corazón. Si Jesucristo está en tu corazón, vas a aprender de Él a ser humilde, manso y humilde de corazón, como es Jesucristo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y vamos a empezar a decir, bueno, Señor, cada vez que aumente todo, yo ya no voy a
enorgullecerme. No voy a creerme superior a los demás. Porque hay hijos, por ejemplo, que los papás se esforzaron, Dios les dio ese esfuerzo para que tuvieran y estudiaran. Y ahora, como saben más que los papás, entonces ya menosprecian a los papás y le gritan, los sopetean. Cállese, papá, ay, no me moleste, papá. Y los gritan, los insultan, Eso no hay humildad ahí. Ahí es altivez, soberbia. Amén. Por eso el Señor Jesucristo lo primero que dice es, cuando yo llego a tu corazón te voy a enseñar la humildad. Y esa viene primero con el temor de Dios. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. ¿Qué viene? Temor de Dios, que es aborrecer el mal. Porque la soberbia y la arrogancia, él aborrece. Nomás una persona con soberbia, con arrogancia, tiene los ojos como altivos. Sus palabras son altivas. La autoridad, ¿cómo le hablan? ¿Le contestan mal? ¿Cómo le hablan a los demás? Y si es autoridad, ¿cómo le hablan a los demás? Humillándolos, pisoteándolos, insultándolos, denigrándolos. Usted cállese, que yo aquí soy la autoridad, usted aquí. Y fuera así. Pero es con palabras, con groserías, con hombres que maltratan a sus mujeres porque son autoridad. No es así. No es así. Amén. Aprende a ser humilde, varón. Y humildad no es miedo. Humildad no es no tener autoridad. Orgullo no es tampoco, o sea, tener autoridad no es ser orgulloso, más bien. Si yo tengo la autoridad de Dios, tengo que aprender a tener humildad para tener una autoridad sana y correcta. Y no enseñorearme de los demás porque tengo y porque soy autoridad. Entonces me enseñoreo. Nosotros nos podríamos enseñorear de la grey, de las ovejitas. Por ejemplo, con la plata, con el de ustedes no han diezmado, vayan y cobran el diezmo. Mujeres, vayan allá a cobrar el diezmo. ¿Cierto? Ese es un pastor ya que está enorgullecido. Y una persona así es porque ya casi no está orando. Pastores o hasta personas que dicen que tienen a Dios y casi no oran. ¿Cómo pueden enseñar bien al pueblo, a los demás? Van a enseñar mal. Y se van a enorgullecer y se van a enseñorear de los demás. Entonces, si no diezman, están allá cobrando, llamando, usted no diezma, me mande, por favor. Pero también hay ovejitas que se enorgullecen y se enseñorean, que se quieren enseñar del pastor, porque el pastor es muy humilde, o el pastor más bien es muy tonto. Entonces tratan es de, como yo estoy diezmando y allá ofrendando, usted, pastor, tiene que servirme y tiene que hacer todo lo que yo le diga. Y yo no tengo aquí unos recibos, así que vaya y me los paga. Y usted que sí tiene tiempo, que no hace nada, porque nosotros en un tiempo nos llegaron a decir así. Usted que no hace nada, hágame esto, hágame lo otro. Y una cosa es servir y otra cosa es servilista. Que nos traten, porque diezman acá, que nos traten como sus esclavos. ¿Amén? ¿Qué tal el presidente o un gobernador, un alcalde, un concejal? ¿Qué tienes que hacer tú ante un gobernante de estos? Antes de someterte a ellos. Pero yo pago los impuestos y gracias a mí usted come usted. No, eso es orgullo, eso es soberbia, es gracias a Dios. Diga, es gracias a Dios. Gracias a mí usted tiene, gracias a mí ustedes. Pues, no, así mismo hay ovejitas que empiezan a decir, gracias a mí usted tiene, pastor, usted es un mantenido. Nos han dicho mantenidos. Porque no entienden qué es el trabajo de nosotros. Un psicólogo, un psiquiatra, un médico, tienen consultorio y vienen pacientes y ellos les dan sus consejos, les dan de lo que estudiaron para que ellos se sanen, se mejoren y les vaya bien. ¿Y qué va a pasar? Que de eso viven, les pagan. Y ese es su trabajo. Pero un pastor que viene y que aconseja y que lo llaman y que vienen y le pide consejos y todo y le hacen, eso no es un trabajo. ¿Ven? Y la cuestión es que nosotros no cobramos un peso. Pastor que cobre por dar un consejo, ten cuidado, a ese pastor ya está en orgullo.
Eso no es humildad. La verdadera humildad consiste en esperar que Dios sea el que me respalde. Amén. No cobro, pero tampoco voy a ser un servilista porque esta persona está dando, ofrendando, diezmando, dando primicias. Entonces yo tengo que, hasta hay personas que nos llegaron a llamar, que nos llamaban, pastor, venga por el diezmo. Es que como estoy diezmando, usted tiene que hacer lo que yo le diga, venga por el diezmo acá. Y la Biblia que dice, trae todos los diezmos al templo, a los fondos del templo. Que las personas traigan, no que el pastor tenga que ir, ¿sí? Hasta que Dios me dijo con estas personas, me dijo, me tocó decirles, mire qué pena, pero la palabra de Dios dice que ustedes son los que tienen que venir. Ah, listo, entonces yo no vengo, porque yo estoy dando mi diezmo y allá es mi plata, y entonces mi plata, entonces si usted es mi plata, yo veo que usted tiene que hacer lo que yo le diga. Yo, sí, ya. ¿Ven cómo se puede enorgullecer una persona? Qué falta de humildad, tanto un pastor como de las ovejas. Los dos se pueden enorgullecer. Pero asimismo con los demás, en la familia, en la casa, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en todos lados. Nosotros tenemos que aprender la verdadera humildad que la tiene es Jesucristo. Y Jesucristo viene a nosotros y lo primero que me da es su temor, para que la altivez de ojos, esa altivez que solo se ve en los ojos y cuando habla, eso miran a los demás por arriba. Es que yo no como con la chusma. Y yo no volví a esos restaurantuchos. Yo es donde mínimo de 100,000, 200,000 pesos la comida. Esos restaurantuchos de... ¿Qué tal yo ir por allá eso? ¡Qué soberbia! Por favor. Personas que han dicho, yo jamás viviré allá en ese barriucho. Y allá Dios los mandó. ¿Por qué? Soberbio. Las palabras y la mirada se nota, y Dios dice que una de las cosas que Él abomina y aborrece, entre esas está los ojos altivos y la lengüita, las palabras malas, falsas, esas palabras bocones. ¿Y cómo responden a la autoridad? Responden mal. Así. Hijos a los padres, esposas a sus esposos, que no reconocen cuál es la autoridad de Dios. Cuando yo reconozco la autoridad de Dios, me someto, les hablo no con miedo. Nuevamente digo, no es miedo la humildad, sino con mansedumbre y reverencia. Amén. En vez con esa soberbia y con esa altivez a la autoridad. Y así una autoridad está haciendo lo malo, Dios dice, sométete a uno de los más difíciles de soportar. No hagas lo malo que ellos hacen, pero tampoco seas altivo con ellos. Amén. Déjame que yo me encargo, dice el Señor, porque el humilde jamás se va a vengar. Diga, yo no me voy a vengar. La venganza es solo de los orgullosos, de los soberbios, de los altivos. La humildad no se venga. ¿O sí? ¿Cierto que no? Me hizo, yo la voy a pagar. No, Dios te dice, ya conoces a esa persona, no confíes más, ten cuidado, no te dejes quitar, no te dejes... guerrea, pelea, pero de otra manera. Porque Dios empieza a enseñarnos a pelear, a no dejarnos quitar. Pero no de esa manera, volviéndonos soberbios, altivos, insultando a la gente y siendo violentos. No, es guerra espiritual. Como dice Efesios 6:12, en nuestra lucha ya no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra Satanás y sus demonios, y Dios es el que me va a guiar, el Señor Jesucristo me va a guiar a pelear, es contra quien tengo que pelear, no contra las personas. A las personas las resisto, al soberbio hay que resistirlo. Amén. Como el Señor Jesucristo tuvo que resistir en el templo, los que estaban haciendo cosas en el templo, en la casa de Dios, que no era permitido. El templo, cuando se consagra a Dios, es para solo cosas destinadas exclusivamente para Dios, y cuando se hace algo diferente, Dios se enoja. Y así estaban ahí vendiendo, haciendo cosas en el templo. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Los echó del templo. Y nuevamente digo eso, el Señor Jesucristo ahí perdió la humildad. No. Tuvo autoridad.
Es como en tu casa. Fíjate si tus hijos vienen y traen a sus amigos, amigas, a tomar, a fumar, a rumbear, a embriagarse ahí en tu propia casa, y tú que les dices, no, no, pues como soy humilde, entonces yo los dejo. ¿Sí? No, yo mismo les digo, qué pena, disculpen, pero aquí se me van todos de la casa. Aquí no les permito más. Y me tengo que exhortar, corregir a mis hijos por haber hecho eso. Amén. Ay, se enorgulleció. No, es autoridad. La humildad tiene autoridad. Amén. Eso no quiere decir que porque soy humilde tengo que dejar que en mi casa hagan todo lo que quieran, en mi propia casa. Amén. Yo tengo la autoridad y puedo decir de una manera correcta, con autoridad, aquí no permito el pecado. Punto. Amén. Que allá usted fuera, yo si me meto allá en la casa de otro a decirles eso, ahí sí ya estoy enorgullecido. Me enorgullecí allá mandando a donde no debo mandar. En mi casa mando yo, pero en los demás no. Amén. Así mismo el Señor Jesucristo. Y el Señor empieza a hacer un proceso en nuestros corazones con el temor de Dios. El Espíritu de Dios viene a guiarnos porque nos volvemos hijos de Dios. Y empieza a decir, como dice Romanos 8:14, los que somos hijos de Dios somos guiados. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y empieza a colocar en nosotros algo el Señor Jesucristo, aprender de Él, a ser manso y humilde. Y Él empieza a, ¿qué hacer en nuestro corazón? Ve el orgullo, porque todos tenemos orgullo, o teníamos orgullo. Todos. No hay nadie que no. Unos más, otros menos. Y uno crece ese orgullo, les crece hasta. Pero la idea es que con Cristo ese orgullo se vaya y yo empiece a ser humilde y a crecer en humildad. Amén. De eso se trata. ¿Cómo hace? El Señor Jesucristo lo que hace es quebrantar mi corazón. Hacer que yo alce mis ojos al cielo y reconozca que lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Todo me lo ha dado es Dios. Y que no puede decir, gracias a mí, a la fuerza de mi poder, yo tengo todo esto, y gracias a mí ustedes no tienen. Si fuera por... No. Como que en un hogar que una mujer, los dos están en el hogar y uno es humilde y el otro orgulloso, eso va a tener problemas ahí, ¿cierto? Y el orgulloso se puede decir, la mujer, si yo trabajara te aplastaría, pero mejor yo no voy a trabajar así mucho porque te aplastaría, porque yo ganaría muchísimo más que tú. Y puede que sí, pero qué orgullo hablarle así a la autoridad, ¿no? ¿Creen ustedes? Y cosas que dicen como, por ejemplo, que usted cuando hable con su mujer o con cualquier... No, acuérdate que la mujer siempre tiene la razón. Ojo con esas enseñanzas, eso no es de Dios. El único que siempre tiene la razón, ¿quién es? Dios. Están endiosando a la mujer, haciéndola que la mujer se crea ya, que ella nunca se equivoca, en todos los hombres son unos bobos, tontos, estúpidos, que no sirven para nada. Estamos llegando a un punto en que la mujer a veces ya está pensando es así del hombre, de la autoridad que Dios delegó. Y están en soberbia y altivez. Eso es soberbia y altivez. Una mujer cuando reconoce la autoridad de Dios en su esposo, se sujeta. Amén. Y es mansa y humilde con él. Y es sabia. Tanto lo creemos. Y lo mismo los hijos. Y lo mismo el esposo con la esposa. Cuando es humilde, la trata bien. Amén. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a quebrantar nuestros corazones para que nos humillemos ante Dios. En el libro de Mateo 16:24 nos dice eso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dígame, debo negar a mí mismo. Y cuando me niegue a mí mismo, aprenderé la humildad de Cristo. Aprenderé a ser como Cristo, humilde.
Amén. Negarse quiere decir es renunciar a mí mismo. Quiere decir es humillarme ante Dios y decirle, te reconozco como el Todopoderoso, el que nunca se equivoca, el que nunca falla, el perfecto, el Todopoderoso, mi Dios y mi Padre. Te reconozco que es gracias a ti que voy a tener todas las cosas bien. Reconozco que contigo es que voy a poder lograr prosperar bien. Te reconozco, Señor, a ti, en mi vida, en mi corazón, como mi Señor. Es una persona que ya se negó a sí mismo, tomó su cruz y está siguiendo a Cristo. Porque ya no mando yo, ahora manda es Jesucristo. Ya no vivo yo, ahora el que vive ahora es Cristo en mí. Amén. Y ya no me mando solito. Ahora le pregunto al Señor si debo hacer esto o aquello, ir allá o no ir, debo. Todo. Todo se lo pregunta. No, pero por estas bobadas que yo iba a preguntar a ellos. Todo. ¿Por qué le pregunto todo? Porque soy humilde. El soberbio, ¿para qué? No pregunta. Yo tomo mis propias decisiones sin Dios. Sin consultar a Dios. Amén. Nosotros, por más simple, por más sencilla que sea la decisión que debemos tomar, vamos a preguntarle a Dios y vamos a dejarnos guiar de Él porque me estoy humillando ante Él. Y ahí es donde Dios está quebrantando mi corazón. Y empieza esa humillación ante Dios a entender quién es el Todopoderoso, el perfecto, que no es ningún ser humano. Y empiezo a entender algo, que yo no soy perfecto, que soy frágil y que he cometido muchos errores. Y que necesito que alguien me ayude, un ser perfecto para no cometer tantos más errores. Necesito que alguien me ayude. Y es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una persona reconoce sus errores, es porque tiene un corazón ya quebrantado. En el Salmo 19:12 nos dice la palabra de Dios que nosotros no reconocemos nuestros propios errores. Que necesitamos entender. ¿Quién podrá entender? Dice así el versículo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Entonces uno dice, bueno, Señor, a mí me dice que soy perfecto. Nuevamente digo, le dicen a las mujeres que ellas siempre tienen la razón y algunas se lo creen y se creen perfectas que nunca se equivocan en nada. Y hay hombres que también, que se creen tan perfectos que no se equivocan en nada, lo mismo. Hasta que Dios dice, el único perfecto soy yo. Y cuando tú empieces a darte cuenta de todos los errores que tienes, te vas a quebrantar. Y necesitas quebrantar tu corazón para entender que debes pedirle perdón a Dios por tus errores, por tus pecados. Y que tú no naciste perfecto, que has cometido muchos errores, tanto hombre o mujer, muchos errores. Y que necesito cambiar. Amén. Por eso en Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Diga, Dios no desprecia un corazón como contrito y humillado. O sea, humilde. Que se humilló ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. Y que le pide perdón. Y que reconoce sus errores y que le dice, Señor, muéstrame los que me son ocultos. Porque, ojo, tan fácil que es mirar los errores en los demás. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi esta, es que mis hijos, reconocer, ver en los demás los errores tan fácil. Pero ver los propios errores es lo complicado, ¿no? Y reconocerlos. Algunos, sí, yo sé que tengo que cambiar, pero no me friegue, no me molesta. Hasta algunos supuestamente lo reconocen, pero no cambian. ¿Qué le falta? Quebrantar su corazón. La verdadera humildad hace que yo me quebrante, que reconozca que todo viene de Dios y que dependo de Él. Y que he cometido muchos errores. Y empiezo a ver qué errores he cometido. Y que uno como que quisiera volver atrás a no hacerlos, ¿cierto?
Algunos se recrean en los errores que cometieron. Ay, cuando yo era rebelde, mire todo lo que yo... Es que yo era terrible, yo era tremendo. Terrible. Usted debería es decir, no, qué vergüenza todo lo que yo hice, ¿no? ¿Cierto? En vez de sentirse orgulloso por todo lo malo que hizo. Amén. Yo engañé a varias mujeres, me acosté con varias, hice con ellas. Uy, qué orgullo, ¿no? Ahí es donde empieza el Señor a quebrantarme y a hacer que yo confiese mis pecados, no que los encubra. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, o sea, la gracia de Dios. Amén. Y ahí es donde nosotros empezamos, cuando reconocemos que necesitamos de Dios para no cometer más pecados, más errores, para no seguir más en esos pecados que me estaban esclavizando en ellos, que no había podido dejarlos y que los estaba encubriendo, que nadie se dé cuenta, que nadie se... ¿Sí? Y una aparente humildad. Y la que se muestran así todos como miedosos, como, hola, ay, tan humilde. No. Y por detrás, viendo pornografía, codiciando a todas las mujeres, queriendo acostar con una y con la otra, mintiendo a cada rato, queriendo estafar a los demás. Y carita que tiene, pero no sabemos cómo está su corazón, y Dios sí. Amén. Nosotros tenemos que aprender la verdadera humildad, que es reconocer a Dios, que dependemos de Él en todo, y que Él me va a mostrar mis propios errores, los que me son ocultos, los que tal vez otros saben, ven, pero que no dicen, ¿cierto? Porque fácil, nuevamente digo, verle los demás, pero los propios. Por eso esta predicación no es que vayas a decirle a los demás, oye, si oyó lo que dijo el pastor, mire ese error que usted, para que se mire. Y usted entendió la predicación, no la entendió. Diga, esta predicación es para mí, es para yo mirarme, yo. Digan conmigo, yo me voy a mirar, voy a pedirle al Señor que me examine y que me muestre, porque tal vez me crea muy perfecto y tal vez no lo soy. Entonces, más bien, Señor, líbrame de aquellos errores que me son ocultos, tal vez pecados, y a aquellos que tal vez estoy encubriendo y que tal vez al momento nadie se ha dado cuenta, pero que Dios va a sacar a la luz y siga así. Amén. Así que mucho cuidado con el orgullo. Más bien seamos humildes. Me quebranto. La verdadera persona está todos los días allá en oración buscándolo porque dependo de Dios. Está allá pidiéndole a Dios perdón. Por eso hay un ejemplo en el Salmo 32. Cuando una persona pide perdón, ¿cómo se siente de feliz? Cuando le reconoce sus fallas y le pide perdón a Dios. Todo el Salmo 32, mire lo que nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo. Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Digan, qué bendición, qué felicidad es experimentar el perdón de Dios. Es decirle, Señor, ya reconocí mis faltas, ya entendí que no soy tan perfecto como pensaba, que necesito es de ti para realmente irme perfeccionando. Ayúdame, Señor. Te necesito.
Por eso una persona que se aparta de la oración, que casi no ora, que casi no busca de Dios, que casi no lee, que no se congrega, ni siquiera virtualmente, no que ni siquiera, que tiene más que por el trabajo, por las muchas ocupaciones, esa persona ya está en orgullo. Y para donde va lo que le viene no es bueno. Pero lo que una persona cuando está en humildad no se deja enredar en el trabajo, sino que siempre va a sacar tiempo para Dios, porque sabe que mi vida y que todo depende de Él, mi prosperidad, que me vaya bien en todo depende de que esté bien con Dios. Ese es el verdadero humilde. Ese es el que obedece los mandamientos de Dios, el que está ya humillado ante Dios, el que está con un corazón contrito y pidiéndole perdón a Dios si falla en algo. Y le pide perdón y no vuelve a hacerlo, ¿no? Es que le pide perdón porque hoy insulté a tal o fulanita y después al otro día vuelve y los insulta, pero yo le pedí anoche perdón al Señor y otra vez al otro día vuelve a hacer lo mismo. Entonces no hay un genuino arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un dolor por haberle fallado a Dios y no vuelvo a hacerlo. Amén. Eso es, no volver atrás nunca más, no volver a hacer eso nunca más. Reconozco que fallé, pido perdón, aunque otros no, aunque otros estén señalándote, mire usted cometió ese error, usted. Ya lo reconozco, pedí perdón y Dios me perdonó. Bienaventurado. Soy muy feliz, la dicha del perdón, porque reconocí mi pecado y se lo declaré a Dios. No encubrí mi pecado, sino que se lo confesé y le pedí perdón y le pedí que me ayudara a no volver a hacerlo, que me dé la fuerza y el poder para poder vencer eso. Amén. ¿Cuánto lo hacemos? Eso es humildad. Eso es humildad. Amén. Y viene la recompensa de Dios que está en Proverbios 22, 4. ¿Qué dice? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué es lo que viene? Riquezas, honra y vida. ¿Pero cuáles riquezas? Las de la que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esas riquezas de Dios, las verdaderas, unas riquezas en todas las áreas de mi vida, tanto materiales como en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, con mi hogar, una riqueza en mi matrimonio, con mis hijos y con todo lo que tengo. Eso viene Dios al humilde, al que tiene buen nombre y buena fama, no el que tiene nombre de que tiene, mire cómo engaña a la esposa, mire cómo se la pasa engañando a la esposa y a la esposa. Mire, tiene otras mujeres, mire, se ha acostado con otras, se ha acostado con otros. Si supiera. Hay hombres o mujeres que dicen, si mi esposa se enterara todo lo que yo he hecho, si mi esposo se enterara todo, si se sacara a la luz todo, pues va a salir a la luz. Nada quedará al escondido, todo saldrá a la luz. Amén. Es que nada sirve. Pero es mejor confiésale a Dios ahora, pídele perdón y nunca más vuelvas a hacerlo. Amén. Y vayamos en victoria, tengamos una riqueza genuina, una honra genuina y una vida en victoria y en bendición, sanos, perfectos, bendecidos, con la protección y la bendición de Dios. Que cuando alguien nos ataque, yo tengo la autoridad de Cristo. Que alguien nos quiere quitar y yo doy la mejilla, me dan en la mejilla y doy la otra, pero después ya Dios dice, venga para acá, se está metiendo con mi hijo y el que se mete con mi hijo se las ve conmigo. Mi hijo no se vengó. Él se hubiera podido vengar, pero no se vengó, puso la otra mejilla, eso es ponerlo, no vengarse. Y como no se vengó, ahora yo le haré justicia. Amén. Hay del que se meta con un humilde, un verdadero humilde, un hijo de Dios humilde. Ay, porque se las ve con Dios, porque tiene la protección, el cuidado y el respaldo de Dios, el favor de Dios, porque Dios da gracia a los humildes. Y yo quiero ser un humilde. Estoy aprendiendo a ser humilde. Diga, ¿cuánto estamos aprendiendo a ser humildes? Con Cristo. Ese es un proceso que va a durar toda la vida. A ser humildes. El diablo va a querer meterse para que volvamos a ser orgullosos. Pero no, vamos a echar el orgullo para siempre fuera. En el nombre de Cristo. Vienen pruebas para saber cómo está nuestro corazón. Si se sale el orgullo por ahí. Nuevamente, si viene la escasez, a ver cómo se reacciona, agresividad, violencia.
Mujeres que dejan al esposo porque está en escasez. Pero cuando tiene, dicen, no, así no es. La verdadera humildad está en reconocer a Dios y en reconocer nuestros propios errores. Entender que dependemos de Dios y cambiar nuestros propios errores y nunca más volverlos a hacer. Eso sí es humildad. Y tiene una gran recompensa de parte de Dios. Así que oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque queremos la verdadera humildad que está en Cristo, que Él nos la enseña a medida que vamos en oración todos los días, que lo buscamos de todo corazón y entregamos nuestras cargas a Él para que Él nos dé descanso y podamos ser humildes como Él, aprendamos a ser humildes como Él y mansos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a quebrantar nuestros corazones para que podamos tener el temor de Dios y aborrecer el pecado y poder obedecer genuinamente a Dios y reconocer todas nuestras maldades, todos nuestros errores y pedir perdón y cambiar totalmente. Gracias, porque ahora entendí que la verdadera humildad es entender que dependo de Dios totalmente y que cuando reconozca mis errores, debo cambiarlos para siempre. Que con la ayuda de Dios lo lograré. Con Cristo todo lo puedo. Gracias por darme esa verdadera humildad y por darme esa recompensa, tu cuidado, tu protección, tu prosperidad, y tu honra en mi vida. Gracias, Señor, para que tengamos una buena vida, tengamos honra y riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Ayúdanos a no perder nunca la humildad, Señor, sino a crecer en ella todos los días y que el orgullo desaparezca totalmente de nuestras vidas. Así que repitan conmigo: Señor Jesucristo, gracias te doy por estar en mi corazón. Gracias por estarme enseñando a ser humilde y manso como tú. Por eso hoy renuncio al orgullo, a la soberbia, a la altivez y los echo fuera de mi vida y de mi corazón. Y te pido, Señor Jesucristo, que me llenes de tu humildad, que me enseñes a ser humilde. No quiero que los golpes de esta vida me enseñen a ser humilde, sino que tú, Señor Jesucristo, me enseñes a ser humilde. No quiero perderlo todo para ser humilde, sino quiero permanecer firme contigo en humildad. Gracias, mis. Aquí levanten las manos y reciban la humildad de Dios todos en el nombre de Cristo Jesús, la de Cristo, la que Él te va a enseñar todos los días en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén.